Sin embargo, el encargado de la tienda salió agitando unos papeles. «Alguien tiene que llevársela», gritó. El jefe la envió para que se una con un hombre. «Alguien debe firmar o se quedará ahí hasta pudrirse». La multitud se rió. Nadie dio un paso. Luke desmontó con la intención de comprar clavos nada más. Pero cuando pasó cerca, alguien le empujó los papeles con burla. Su silencio se alargó demasiado. Su mano casi sin querer se movió. «Solo hace falta tu marca ranchero», dijo el hombre. «No la dejes ahí parada». Luke debería haber dicho que no. Sintió el peso de la decisión oprimiéndole el pecho, el mismo peso que le llegaba cada vez que alguien lo presionaba. El cansancio y la soledad lo volvieron lento. Cuando se dio cuenta ya había trazado su firma. El silencio se quebró con risas. Reddick lo hizo, se burló. «Uno. La ciega ya tiene dueño». Luke no respondió. Aprendió que el silencio hace callar más que un puño. Guardó el papel en su abrigo y volvió la vista hacia la mujer. Ella no se había movido, pero parecía haber entendido lo ocurrido. Su corazón latía rápido, aunque su rostro seguía sereno. Había esperado el rechazo, cada carcajada había sido una herida más. Cuando el hombre de la cicatriz tocó su muñeca, se estremeció, pero no se apartó. Creyó que la iba a dejar como todos. En cambio, él le sostuvo el brazo y la guió hacia su caballo. Luke sintió la ligereza de sus huesos, el calor de su piel contra su mano endurecida. No dijo palabra al montar en la silla. Por un segundo dudó con las riendas flojas entre los dedos. Pero al verla de pie en el polvo con los ojos ciegos pero la cabeza en alto, no pudo irse. Nos murmuró con voz baja, áspera por la incomodidad. La levantó y la colocó detrás de él en el caballo. Ella se sostuvo de su abrigo. La gente volvió a reír, pero Luke apretó los talones y se alejó. Red Rock Ridge quedó atrás envuelta en polvo. Frente a ellos se extendían millas de soledad. Y más allá, el rancho de un hombre que no había planeado compartir su techo con nadie. Sin embargo, mientras sentía la mano ligera de Nira Sky aferrada a su abrigo, comprendió que ya no habría marcha atrás. Ella era su responsabilidad ahora. Y aunque ninguno lo dijera, ambos sabían que el destino acababa de decidir por ellos. Habría sido fácil dejarla ahí a pesar del papel. Pero cuando Luke Reddick la vio de pie en la tierra con esos ojos nublados que no veían, pero tampoco se rendían, algo dentro de él se negó a marcharse. «Vamos», murmuró en voz baja, áspera, con una incomodidad que no supo ocultar. Extendió el brazo, rodeó su cintura y la levantó con suavidad hasta colocarla detrás de él en el caballo. Ella se acomodó en silencio, aferrando con cuidado la parte trasera de su abrigo. La multitud volvió a reír, soltando burlas al aire, pero Luke clavó los talones y se alejó sin mirar atrás. A sus espaldas, Red Rock Ridge se desvanecía entre el polvo y la distancia. Frente a él se extendían millas de llanura, y más allá lo esperaba su rancho, una casa vieja y golpeada por el viento, vacía desde la muerte de su esposa, un lugar donde el silencio era su única compañía. Se preguntó qué significaría llevarla allí. Se repitió que todo había sido un error, una coincidencia absurda, una firma apresurada. Pero al sentir el leve peso de la mano de Nira Sky aferrada a su abrigo, comprendió que no había vuelta atrás. Ella era ahora su responsabilidad. Y aunque no dijo palabra, la mujer entendió la misma verdad. No la habían dejado tirada en la calle. No había sido abandonada. Su destino, para bien o para mal, quedaba ligado al del ranchero silencioso que nunca planeó reclamarla. El caballo avanzó hacia las tierras abiertas. Ninguno habló. El sonido de los cascos sobre la tierra dura llenó el silencio, empujándolos hacia una vida que ninguno había elegido, pero tampoco podía rechazar. El camino que salía de Red Rock Ridge se alargaba entre el polvo y la quietud, con solo el ritmo constante del galope rompiendo el aire. Luke Reddick mantenía la vista al frente, el ala del sombrero baja, la mandíbula tensa, como si contuviera algo que nunca llegaba a decir. Detrás de él, Nira iba erguida, con los brazos apenas rozando su abrigo. Luke sentía ese contacto más de lo que quería admitir. Ella se cuidaba de no aferrarse demasiado, pero cada movimiento le recordaba que estaba allí. El trayecto hasta el rancho fue largo. La propiedad quedaba al norte, cerca de las colinas, tras millas de pastizales y cercas rotas.
El sol de la tarde se deslizaba detrás de nubes delgadas tiñendo el paisaje de un gris pálido. Cuando alcanzaron la loma desde donde se veía la casa, la luz se había debilitado. La cabaña se alzaba pequeña frente a la inmensidad, con las paredes inclinadas pero firmes, y una chimenea muda que ya no soltaba humo. Luke no había mantenido el fuego encendido durante sus viajes al pueblo. Sintió que ella se enderezaba un poco cuando el caballo redujo el paso. No podía ver la casa, pero reconocía el cambio en el ritmo del camino. Sus ojos ciegos se movieron hacia el aire como intentando captar algún detalle invisible para los demás. ¿Es tu casa?, preguntó con voz tranquila, aunque con cierta tensión en el fondo. Luke asintió sin pensar antes de recordar que ella no podía verlo. Sí, respondió seco. Ella no insistió. Y eso de algún modo lo desconcertó. Las mujeres que recordaba del pueblo habrían exigido explicaciones o promesas, pero Nira no dijo nada. Cuando llegaron al porche, Luke sostuvo las riendas y dudó un momento antes de acercarse a ella. Ella esperó inmóvil. Él tomó su muñeca firme pero sin rudeza y la ayudó a bajar. Sus botas tocaron el suelo y se mantuvo erguida sin apoyarse más de lo necesario. Dentro de la cabaña las sombras ocupaban cada rincón. Luke encendió una lámpara. La pequeña llama arrojó una luz débil sobre el único cuarto de la casa. Una cama angosta junto a la pared del fondo, una estufa en el centro, estantes con herramientas, latas, y una Biblia cubierta de polvo que nadie abría hacía años. Ella olfateó el aire, ceniza, cuero, sudor y soledad. ¿Aquí vives?, preguntó en voz baja. Sí, respondió él. Sintió la necesidad de justificarse, algo que rara vez hacía. Es suficiente. Ella inclinó la cabeza hacia el sonido de su voz. Servirá, dijo simplemente, sin burla pero con firmeza. Luke se ocupó de la estufa encendiendo astillas hasta que el fuego prendió. Quiso preguntarle su nombre. Recordaba que el dependiente lo había dicho rápido, pero no lo tenía claro. Le incomodó no recordarlo. ¿Cómo te llamas?, preguntó al fin. Sus labios se apretaron antes de responder. Nira, dijo. Nira, repitió él en voz baja, probando el nombre en el aire. Nira Sky. Ella asintió con un leve movimiento de cabeza. ¿Y tú, Luke Reddick? Sus ojos ciegos se dirigieron hacia el sonido de su nombre, pero no dijo nada más. Entonces Luke notó lo destrozado que estaba su vestido. El cuello roto dejaba ver parte de su pecho, el tejido deshilachado, las cuentas colgando. Desvió la mirada con culpa. No quería que pensara que era como los hombres que la habían humillado. Cortó pan del día anterior, lo colocó en un plato y lo puso sobre la mesa. Ella avanzó con cuidado extendiendo una mano hasta tocar el borde de la madera. Sus dedos recorrieron la superficie, encontraron el plato. Y comenzó a comer en silencio, con bocados pequeños y constantes, como quien no confía en que habrá más comida después. Luke comió poco. No podía quitarse de la cabeza la imagen de cómo ella había permanecido en medio de la calle, mientras los hombres se burlaban. Se preguntaba por qué no se había marchado, por qué había firmado su nombre, por qué la había levantado del polvo, en lugar de dejarla allí. Llevaba años convenciéndose de que la soledad era más fácil, de que nadie merecía cargar con el peso de su pena. Y sin embargo, allí estaba Nira Sky sentada frente a él, llenando el silencio del cuarto de una manera que no esperaba. «Tú no elegiste esto», dijo de pronto, rompiendo el silencio. Luke detuvo el tenedor en el aire. «Tampoco tú», respondió él. Ella curvó los labios en una sonrisa amarga. No susurró. La verdad se quedó suspendida entre ambos, pesada e incómoda. Luke se levantó y sacó del arcón la única manta sin remiendos que tenía. La extendió sobre la cama y se quedó quieto un momento. Era el único lugar donde dormir en toda la cabaña. Pensó en ofrecerle la silla junto al fuego, pero la idea de verla encogida allí, ciega y agotada, no le pareció justa. «Toma la cama», dijo con voz firme. Ella alzó apenas las cejas. «¿Y tú?» «La silla me basta». Nira vaciló, luego asintió. Se quitó los zapatos rotos, los colocó con cuidado junto a la pared, y se sentó en el borde del colchón. No se acostó de inmediato.
Solo permaneció allí con las manos sobre el regazo, escuchando el sonido de su respiración y el crujir del fuego. Luke se dio la vuelta, tomó asiento en la silla y se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas. En el silencio sus pensamientos se volvieron más ruidosos. Recordó el rostro de su esposa, su risa, su voz suave cuando cantaba mientras cosía camisas. Ese recuerdo lo había perseguido cada noche desde su muerte. Y ahora había otra mujer durmiendo en su cama, aunque no por decisión de ninguno de los dos. Se preguntó si permitirlo era traicionar a la difunta. Cerró los puños y se dijo que aquello era solo una circunstancia nada más. Pero al mirar hacia atrás vio a Neera recostada por fin. Su cabello oscuro se extendía sobre la colcha, los ojos cerrados, la respiración serena. Parecía más pequeña, más joven, despojada del orgullo que había mostrado en el pueblo. Luke sintió un tirón extraño en el pecho. No era deseo, no todavía, sino algo más cercano a la compasión. Ella había sido rechazada, humillada, tratada como una carga. Y él sabía bien lo que era ser dejado atrás por el mundo. El fuego crepitaba. Afuera el viento golpeaba las tablas. Dentro la cabaña se sentía menos vacía que en años. Luke se recostó en la silla, incómodo, pero no del todo solo. Pensó en las preguntas que haría la gente del pueblo, si la viera allí. Pensó en lo que significaba haber firmado aquel papel, en lo que implicaba tenerla bajo su techo, unida a él, sin haberlo planeado. Pensó en si ella se quedaría una vez que conociera al verdadero Luke Reddick, un ranchero roto sin nada que ofrecer salvo silencio y tierra seca. Aún así, cuando el sueño por fin lo venció, el sonido de su respiración tranquila llenó la habitación como una prueba de que dejarla atrás jamás había sido una opción. La mañana llegó gris y cortante sobre las colinas. Luke despertó en la silla junto a la estufa con la espalda entumecida por el sueño torpe. Nunca le había gustado dormir fuera de su cama, pero la noche anterior lo había hecho sin dudar. El ritmo constante de otra respiración había llenado la soledad del lugar. Aunque apenas había conciliado el sueño, la noche pasó sin esa sensación aplastante de vacío. Parpadeó contra la luz débil y se puso de pie, las tablas crujiendo bajo sus botas. Neera seguía acostada, el cabello oscuro sobre la almohada, los ojos ciegos cerrados. Se veía tranquila, pero sus manos estaban levemente tensas, como si incluso dormida se preparara para defenderse. Luke se quedó mirándola un momento sin saber si debía despertarla. Había vivido solo tanto tiempo que ya no recordaba cómo se sentía tener a otra persona bajo su techo. No sabía qué reglas debía seguir. Al final la dejó descansar y salió al frío. El rancho se extendía bajo un cielo opaco. Las cercas necesitaban arreglo. El granero se tambaleaba con los años. La tumba de su esposa estaba al fondo bajo los álamos, la piedra ya casi borrada por el tiempo. Luke posó la mirada un instante y sintió la culpa agitarse. Se preguntó qué pensaría ella de la mujer ciega que ahora dormía en su cama. Sacudió el pensamiento y se ocupó de bombear agua, llenando un cubo. Cuando regresó, Neera estaba despierta, sentada en el borde de la cama, envuelta en la manta. Sus ojos nublados se volvieron hacia el sonido de la puerta, alerta, precavida. Aún no había hablado, y Luke se dio cuenta de que quizá no sabía si él pensaba dejarla quedarse. Dejó el cubo en el suelo y carraspeó. «Hay agua aquí», dijo simplemente. Ella asintió despacio y tanteó el aire hasta encontrar el cubo. Luke observó cómo sus manos se movían lentas pero seguras cada paso medido. Se lavó la cara y las manos con movimientos que hablaban de costumbre. No pidió ayuda. Luke calentó el pan que había sobrado y sirvió café. Ella se unió a la mesa, encontrando la silla por tacto con precisión tranquila. Luke volvió a notar lo poco que comía Neera Skye, dando mordidas pequeñas como si guardara un poco para después. Frunció el ceño y al fin habló. «Hay más comida, no tienes que contenerte». Sus ojos ciegos se volvieron hacia él firmes. «He aprendido a no confiar cuando algo llega», respondió con serenidad. Él no supo qué decir. Solo asintió una vez y empujó un poco más de pan hacia su lado de la mesa. Cuando terminaron el desayuno, Luke tomó las herramientas para reparar la cerca.
Suponía que ella se quedaría dentro, quizá descansando, pero cuando fue hacia la puerta, escuchó cómo se levantaba. ¿A dónde vas?, preguntó. A reparar las cercas, contestó él. Puedo ayudarte. Él se detuvo sorprendido. No puedes ver los postes. Su mentón se alzó apenas. Puedo cargar las herramientas. Puedo seguir el sonido de tu voz. Luke la observó en silencio. Parte de él quería negarse. El terreno era duro, el trabajo exigente. Y su ceguera complicaba todo. Pero había algo en su postura, una firmeza que no admitía lástima. Sabía bien que negar la voluntad de una persona solo engendra amargura. Asintió con un leve movimiento. Está bien, lleva los clavos y el martillo. Ella lo siguió afuera sujetando el balde con ambas manos. El aire frío les mordía el rostro y el viento jugaba con su cabello suelto. Tropezó una vez en el suelo irregular, y por instinto Luke la sostuvo del brazo. Su mano fue firme pero cuidadosa. Ella recuperó el equilibrio y asintió sin apartarse. Llegaron al tramo roto de la cerca donde los postes estaban torcidos. Luke comenzó a sacar las estacas viejas, los músculos tensos bajo la camisa. Nira se arrodilló cerca colocando las herramientas donde él le indicaba guiándose por el sonido de su voz. Sostenía las tablas firmemente mientras él martillaba. Las astillas le rasgaban la piel pero no se quejaba. Las horas pasaron entre esfuerzo y silencio. Luke se descubrió mirándola más de una vez. La forma en que inclinaba la cabeza atenta a cada sonido. Cómo sus manos se movían con seguridad a pesar de no ver. Era ciega, sí, pero no indefensa. Esa verdad lo desconcertaba y lo tranquilizaba al mismo tiempo. Cuando terminaron, regresaron a la cabaña. Nira iba callada, respirando un poco agitada, pero sin rendirse. Luke cargaba las herramientas, y por primera vez en años no sintió el peso del silencio sobre los hombros. Alguien caminaba junto a él. No detrás, no apartada. Junto a él. Dentro ella se sentó junto al fuego pasando los dedos por el borde desgarrado de su vestido. Luke volvió a notar lo expuesta que debía sentirse con aquella tela rota, que parecía una burla a su dignidad. Un ficello mucho sacó del arcón una camisa vieja suya. La dejó sobre la mesa cerca de ella. «Está limpia», dijo. «Quizás te quede mejor». Nira tocó la tela siguiendo las costuras con los dedos. No sonrió, pero su expresión se suavizó. «Gracias», susurró. Luke asintió y se dio la vuelta incómodo por lo que sentía en el pecho. Se dijo que solo era decencia, ella estaba bajo su techo, y no permitiría que se sintiera avergonzada. Aún así, cuando la vio ponerse de pie y sostener la camisa contra su cuerpo, algo dentro de él cambió. Esa noche, después del guiso y el silencio, ella habló otra vez. «No me contestaste ayer. ¿Por qué firmaste tu nombre?» Luke miró el fuego. La pregunta había estado esperándolo. No quería enfrentarse a ella. «No lo sé», dijo al fin. «Tal vez porque nadie más lo haría, o porque fui demasiado lento para decir que no». Ella guardó silencio un largo momento antes de murmurar. «Fue suficiente». Luke la observó. Sus ojos ciegos se reflejaban en la luz del fuego, el cuerpo inmóvil. Comprendió que no pedía promesas ni compasión. Solo quería no ser abandonada otra vez. Esa noche le ofreció la cama como antes, quedándose él con la silla. Ella no discutió. Pero cuando se acostó, su mano rozó el borde de la colcha, donde su brazo había descansado la noche anterior. La dejó allí un segundo más. Un gesto pequeño pero suficiente para que él lo sintiera. Luke, recostado en la silla, miró el fuego bajar el cuerpo cansado por el trabajo. Por primera vez en años, sintió que el dolor del duelo cambiaba de forma. No desaparecía, pero ya no pesaba igual. No era el único alma en esa cabaña cargando con el peso del pasado. Y en esa verdad, aunque ninguno la nombrara, había algo que empezaba a nacer. 2 días después empezó a nevar. Primero leve, luego con fuerza, hasta cubrir el suelo con una capa blanca. Luke se levantó antes del amanecer como siempre. Se puso las botas, el aliento visible en el aire helado. El fuego y la estufa eran solo brasas. Echó más leña antes de salir encorvado contra el viento cortante. El cielo estaba pálido y bajo presagio de otro día largo en las tierras frías del norte.
El horizonte se desdibujaba donde la tierra y la tormenta se encontraban. Neera Skye ya estaba despierta cuando Luke Reddick volvió a entrar. Estaba sentada a la mesa con las manos cruzadas sobre el regazo. Llevaba puesta la camisa que él le había dado. En ella le llegaba casi hasta las rodillas con las mangas dobladas en las muñecas, el tejido suelto sobre su piel. Sus ojos nublados se volvieron hacia él, apenas cerró la puerta como si ya reconociera el sonido de sus pasos. «Saliste», dijo ella. «A revisar el ganado», respondió él. «Va a caer mucha nieve». Neera asintió apenas el gesto tranquilo, aunque sus dedos jugueteaban nerviosos con la tela de la camisa. Luke lo notó esa forma silenciosa de mostrar preocupación y puso una olla con agua sobre la estufa sin hacer comentarios. Comieron sin hablar, pero no era el mismo silencio del primer día. Ella se movía con más soltura, aprendiendo el ritmo del lugar, la distancia entre la mesa y el fuego, el sonido de sus botas en el suelo. Él, sin darse cuenta, también había empezado a observar sus costumbres. Como siempre tocaba el borde de la taza, antes de beber, cómo inclinaba la cabeza hacia el fuego, como si pudiera escuchar el chisporroteo mejor que él mismo. A media mañana, Luke preparó las herramientas para limpiar la nieve del techo del granero antes de que se diera bajo el peso. Pensó que ella se quedaría dentro, pero cuando él se levantó, Neera hizo lo mismo, trenzando su cabello con los dedos. «No tienes que seguirme allá afuera», le advirtió mientras se ponía los guantes. «Dijiste que el techo está pesado», replicó ella. «Puedo pasarte los clavos». Él la observó unos segundos. La nieve ya se amontonaba en el alféizar de la ventana y el viento golpeaba fuerte las tablas. Era ciega, sí, pero desde que había pisado esa tierra, no se había detenido ni una sola vez. Luke asintió y sostuvo la puerta abierta. Afuera el aire helado les cortó la piel. Neera caminaba despacio con los brazos extendidos hasta tocar la